Mi colega se confesó recientemente con nuestro jefe y fue rechazada, pero ahora está viviendo su sueño, holgazaneando en el trabajo sin que nadie la critique. Así que, naturalmente, decidí seguir su ejemplo y confesarme también. Pero nuestro jefe se dio cuenta de mi plan. Oh, te gusto. Demuéstramelo. Bésame y te creeré. Señaló sus labios. Justo aquí. Mi colega había estado actuando de manera extraña últimamente, misterioso, distraído y completamente distraído. Durante los descansos, desaparecía sin dejar rastro, y durante las horas de trabajo, holgazaneaba descaradamente. Nuestro jefe, Henry Collins, la había sorprendido distraída en varias ocasiones durante las reuniones, pero no parecía molesto. En cambio, la miraba con una mirada indescifrable, dudaba como si quisiera decir algo y luego simplemente lo dejaba pasar. Una vez incluso me tomó a un lado para pedirme que la vigilara y le ofreciera algo de apoyo. No pude evitar sentir curiosidad. ¿Qué diablos estaba pasando? Al final cedí y le pregunté directamente. ¿Pasó algo recientemente? Ella parecía realmente sorprendida. ¿No lo sabes? Me quedé desconcertado. ¿Se supone que debería saberlo? Se lo confesé al señor Collins. Se me cayó la mandíbula. Espera, ¿lo logró? Ella aclaró con indiferencia, él me rechazó. La miré con los ojos muy abiertos. ¿No estás molesto? Ella se encogió de hombros. Claro que estoy enfadada, pero, ¿qué puedo hacer? Aún así me ha rechazado. Luego se inclinó más cerca, su voz era apenas más que un susurro. Pero bueno, hay un lado positivo. ¿Y qué lado positivo hay? Mírame ahora, cada día me relajo y nadie dice una palabra. Henry Collins, nuestro jefe, es alto, guapo y totalmente digno de confesión, así que no me sorprendió su atrevida decisión. Pero de repente, su historia encajó. Recordé cómo había estado actuando Henry últimamente, su vacilación, sus miradas significativas y su falta de voluntad para regañarla. Ahora todo tenía sentido. Al enfrentarse a una empleada emocionalmente vulnerable que acababa de ser rechazada por él, por supuesto, no podía soportar ser demasiado duro. Eché un vistazo a la oficina de Henry. Estaba sentado allí, inexpresivo, estudiando algunos papeles. Como si sintiera mi mirada, lentamente levantó la vista y me miró fijamente. Entonces levantó una ceja. Salté como si me hubieran pillado con las manos en la masa y salí corriendo. Pero aquí está el problema, solo hay lugar para un holgazán en el mismo lugar de trabajo. Si una persona se relaja, alguien más tiene que ponerse manos a la obra. Durante 3 o 4 días seguidos, me encontré haciendo el doble de trabajo mientras ella disfrutaba de su nueva libertad. Agotado y harto, finalmente eché un vistazo a su rostro relajado y despreocupado. Fue terriblemente injusto. Si ella pudo salirse con la suya, ¿por qué yo no? ¿Y si también le confesara al jefe? ¿También tendría vía libre para holgazanear? Puede que no destaque en muchas cosas, pero si hay algo en lo que soy bueno es en tomar acción. Una vez que tomo una decisión, la pongo en práctica inmediatamente. Confesarse con Henry no fue exactamente difícil en términos de logística, el verdadero desafío fue la preparación mental. Mucha gente lo admiraba, pero pocos tenían el coraje de confesarlo. Después de practicar incontables veces, finalmente reuní el coraje suficiente para llamar a la puerta de su oficina. Henry me miró con frialdad. ¿Qué pasa? Me moví nerviosamente. Sí, lo hago. Hablar. Haciendo acopio de toda mi valentía, saqué una rosa de debajo de mi chaqueta y tímidamente la coloqué sobre su escritorio. Frunció el ceño ligeramente, claramente desconcertado, y me lanzó una mirada que decía, ¿qué se supone que significa esto? Hice lo posible por parecer tímido y vacilante. Señor Collins, últimamente he estado leyendo un libro. Su expresión se suavizó un poco y levantó una ceja. ¿Qué libro? Lo miré parpadeando, fingiendo inocencia. Es una novela romántica sobre enamorarse de su jefe. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, su expresión se congeló como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Tosió con fuerza, agarrándose el pecho como si estuviera luchando por respirar. Luego, temblando, agarró su vaso de agua y lo bebió de un trago. Me quedé allí, con los nervios tensos, esperando su inevitable rechazo. Pero después de un largo ataque de tos, todo lo que dijo fue: «Tienes un gusto muy específico en literatura». Espera, ¿qué? ¿No entendió lo que quise decir?
Me entró el pánico. No podía dejar que todo ese esfuerzo fuera en vano, así que rápidamente aclaré: no, señor Collins, lo que quiero decir es que, me gusta. Henry miró la rosa en su escritorio con expresión escéptica. ¿En realidad? En realidad. ¿Cuánto cuesta? Muchísimo. Me miró fijamente durante lo que me pareció una eternidad, con una mirada indescifrable. Luego dijo: entonces, ¿por qué ni siquiera sabes que soy alérgico al polen? Me quedé helado, estupefacto. Siguiendo su mirada, miré hacia el escritorio. Allí estaba, la rosa roja, brillante y aterciopelada, yaciendo inocentemente allí como si no hubiera hecho nada malo. Oh, no. No tenía ni idea. Intenté salvar la situación. ¿Es posible que esta rosa no tenga polen? Henry no respondió, solo me miró en silencio. Su expresión lo decía todo: te trato como a un empleado y tú me tratas como a un tonto. En ese momento, no se me ocurrió ninguna solución mejor. Preparándome para el momento, confesé: lo siento, señor Collins. Fui descuidado con la flor, pero mis sentimientos por usted son genuinos. Henry asintió levemente, recogió la rosa y me la devolvió. Luego se levantó de su silla. Sentado, su altura no era evidente, pero ahora, de pie frente a mí, me di cuenta de que apenas le llegaba al pecho. Sentía que la única forma de verlo era a través de sus fosas nasales. Henry no dijo nada. Estaba tan nervioso que apenas podía respirar y mis manos se retorcían formando nudos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, dejó escapar una risa baja. Oh, te gusto. Demuéstramelo. Bésame y te creeré. Levanté la cabeza de golpe en estado de shock y me encontré con su mirada divertida y burlona. Antes de que pudiera balbucear una respuesta, levantó su delgada mano y señaló sus labios. Justo aquí. Retrocedí unos pasos tambaleándome, con el pánico escrito en todo mi rostro. Henry dio un paso adelante, sus largas piernas cerraron la brecha entre nosotros en segundos, su altura se cernió sobre mí como una sombra. Demuéstrame que hablas en serio, dijo, con un tono lleno de curiosidad juguetona, como si se preguntara qué haría a continuación. Durante 30 agonizantes segundos, estuve completamente perdido. Esto no era como se suponía que iba a suceder. Tragué saliva con fuerza. Henry estaba demasiado cerca ahora. Sus labios estaban justo frente a mí, suaves, delicados y peligrosamente tentadores. Parecía que serían, realmente agradables de besar. Pero no pude hacerlo. Con el cuello rígido y todo el coraje que pude reunir, solté. Señor Collins, mis sentimientos hacia usted son sinceros y no permitiré que se conviertan en una broma. Eres una presencia intocable en mi corazón. Por favor, respétate a ti mismo. Puse mi expresión más inocente y sincera, tratando de parecer lo más puro y genuino posible. Henry me miró parpadeando, momentáneamente aturdido. Su mirada se volvió aturdida y confusa por un breve momento antes de agudizarse rápidamente nuevamente. ¿En serio?, preguntó, con un tono teñido de diversión. Está bien, dijo, curvando los labios en una sonrisa maliciosa. Te daré una oportunidad. Persígueme. Mientras hablaba, las comisuras de sus ojos se levantaron ligeramente, como un pavo real orgulloso y satisfecho de sí mismo que se deleita en su propia magnificencia. Y fue entonces cuando entendí verdaderamente el significado de cosechar lo que se siembra. Intenté escabullirme y salir. Si quieres rechazarme, puedes decirlo sin resentimientos. Henry levantó una ceja. ¿Estás diciendo que todo lo que me acabas de decir es mentira? Me quedé paralizada, mirándolo fijamente a los ojos oscuros. Prácticamente podía ver el futuro. Él se daría cuenta de que estaba mintiendo, explotaría de ira y me despediría de inmediato. No, no, no. Por supuesto que no. Negué con la cabeza con tanta fuerza que sentí que se me iba a caer. Solo entonces Henry pareció satisfecho. Al ver que su expresión había vuelto a la normalidad, giré sobre mis talones, desesperado por huir de esta pesadilla surrealista. Pero justo cuando llegué a la puerta, su voz irritada me llamó detrás de mí. Emily. Puse una sonrisa en mi rostro mientras me giraba para mirarlo. Sí, señor Collins. Tenía el ceño fruncido y su tono rebosaba de disgusto. ¿No deberías venir a recogerme después del trabajo si eres mi pretendiente? Bueno, no se equivocaba. Ese sería el deber de un pretendiente. Pero, dudé. No tengo coche, dije torpemente. No podría arrastrar a mi jefe hasta el metro, ¿verdad?
Henry hizo una pausa y luego dijo, «Puedes conducir el mío». Acepté de mala gana y 20 minutos después estaba al volante del Porsche de Henry. Se sentó en el asiento del pasajero, con los brazos cruzados y sin mostrar ninguna impresión. Yo, en cambio, agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Todo mi cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco. Después de un largo silencio, Henry bajó la ventanilla y señaló con la cabeza hacia la calle. «Emily», dijo, «¿ves esa bicicleta de allí?» Eché un vistazo rápido a mi derecha. Una bicicleta pasaba tranquilamente junto a nosotros. «Sí, lo veo». «¿Por qué?» Él sonrió. «Pisa el acelerador y adelántalo». Lo miré boquiabierta. «De ninguna manera, este auto es demasiado rápido». Lo miré nerviosamente y prácticamente pude escuchar su voz interior gritando, «¿Estás bromeando?» La verdad es que solo había conducido 2 veces desde que obtuve mi licencia hace 3 años. No tenía práctica y estaba completamente aterrorizado. Cuando ya nos habían pasado 3 bicicletas, a Henry se le acabó la paciencia. Me sacó del asiento del conductor y tomó el mando. Pregunté tentativamente, «Entonces, ¿eso significa que ya no tengo que conducir más?» Se frotó las sienes y suspiró. «A partir de ahora conduciré yo. Simplemente hazme compañía y charla mientras estamos en el camino». Esa noche, Henry me llevó a casa. Pero después tuve un sueño. En el sueño, cuando Henry me exigió que demostrara mis sentimientos, finalmente perdí la paciencia y admití la verdad, no me gustaba en absoluto. Todo había sido una estratagema para aflojar el ritmo. Henry estaba furioso y su ira prácticamente incendió la sala. Declaró que nadie se había atrevido a engañarlo antes y me despidió en el acto. Me desperté en pánico, mis propios sollozos me sacaron de la pesadilla. Silencié el despertador y me incorporé con el corazón acelerado. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, te resistas a Henry. Después de un lavado rápido, agarré media rebanada de pan tostado y salí. A la entrada de mi complejo de apartamentos, vi un coche familiar estacionado junto a la acera. La ventanilla del lado del pasajero bajó lentamente, dejando al descubierto la mitad de la cara de Henry. Fingí no verlo y me desvié hacia un lado, planeando escabullirme sin que me notaran. Pero su voz fresca cortó el aire de la mañana. «Emily, ¿a dónde crees que vas?» De mala gana, me dirigí al coche arrastrando los pies, esbozando mi mejor sonrisa falsa. «Buenos días, señor Collins». Él me miró de reojo. «Buenos días, ¿no te parece demasiada coincidencia? ¿No se supone que deberías estar persiguiéndome?» Me quedé congelado. ¿De qué estaba hablando? Lo único que pude decir fue, ¿qué? Henry suspiró impaciente, se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del coche. Caminó hasta mi lado, abrió la puerta y, sin contemplaciones, me metió en el asiento del pasajero. ¿No es esto lo que se supone que debe hacer un pretendiente? Por la mirada confusa en mi cara, probablemente él pudo darse cuenta de que no tenía idea de lo que quería decir. Frunciendo el ceño, añadió, ¿no habíamos arreglado esto ayer? El camino es aburrido, ¿no se supone que debes mantenerme entretenido? La comprensión me golpeó como un camión. Ah, cierto. Ayer. ¿Algo sobre él conduciendo y yo charlando? ¿Lo decía en serio? Mientras estaba ocupado procesando esta revelación, el auto comenzó a moverse. Miré el rostro impasible de Henry y decidí aceptar mi papel como su compañero de conversación. «Señor Collins, ¿qué tal si le cuento un chiste?» Él respondió con indiferencia, «Adelante». «Bien, entonces hay un fósforo caminando por la calle. Le pica la cabeza, así que empieza a rascarse y rascarse. ¿Adivina qué pasa después?» Sonreí. «Boom. Se incendia. Después de incendiarse, lo llevan al hospital para que le pongan un vendaje. ¿Adivina qué pasa después?» Me recliné triunfantemente. «Se convierte en un hisopo de algodón. Ja ja ja. Y luego va a la peluquería. ¿Adivina qué pasa después?» Se convierte en un palillo». Me reí mucho de mi propio chiste, las lágrimas casi corrían por mi cara. En ese preciso momento, Henry frenó bruscamente en un semáforo en rojo y casi salgo volando del asiento. Agarrándome el pecho, jadeé, «Oh, Dios mío, eso me asustó». Henry me miró y abrió los labios como si fuera a decir algo, pero dudó. Finalmente, suspiró y dijo, «Tal vez, deberías tomar una siesta. Te despertaré cuando lleguemos a la oficina».
Cuando llegamos a la oficina, mi colega Jack me vio salir del auto de Henry. Después de que Henry desapareció en su oficina, Jack se acercó a mí con la curiosidad escrita en todo su rostro. ¿Qué pasa entre tú y Collins? Dudé durante lo que pareció una eternidad antes de admitir a regañadientes: estoy persiguiendo al señor Collins. Los ojos de Jack se abrieron como platos. ¿Lo estás persiguiendo? Asentí. Sí. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Eso es atrevido. Después de 2 días agotadores de tensión incómoda, finalmente llegó el fin de semana, trayendo consigo el dulce alivio de no tener que enfrentarse a Henry. Me regalé un nuevo peinado, fui de compras e incluso me di el gusto de comer una pizza. Esto, era lo que se suponía que debía ser la vida, despreocupada y colorida. Estaba disfrutando plenamente de mi momento de libertad cuando mi teléfono vibró inesperadamente. Era un mensaje de Henry. De la nada, me golpeó con: Emily, ¿de verdad te gustó? Me quedé mirando la pantalla, estupefacto. ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿De dónde salió? Aún así, rápidamente escribí una respuesta superficial. Por supuesto. Mis sentimientos por ti son tan verdaderos como los cielos. Su respuesta llegó rápida. Entonces, ¿por qué no ha pasado un día entero del fin de semana sin que me hayas invitado a salir? Me quedé congelado. ¿Por qué este hombre era así? Perseguir a alguien era tan agotador. ¿Por qué tenía que invadir mi preciado fin de semana? Pasé 1 hora sopesando mis opciones: arriesgarme a que me despidieran o sacrificar mi tiempo libre. Al final, apretando los dientes, elegí esto último. Si te invito a salir ahora, ¿seguirá contando? Su respuesta llegó instantánea. Cuenta. El día de la cita, Henry y yo íbamos caminando, y yo estaba en medio de otra broma terrible cuando, de la nada, apareció una mujer impresionante. Ella era hermosa, piel perfecta, figura de reloj de arena y confianza radiante. En el momento en que vio a Henry, sus ojos se iluminaron como un árbol de Navidad y se arrojó sobre él. Henry. Te he extrañado mucho. Me hice a un lado inmediatamente, pues no quería interponerme en lo que claramente iba a ser una reunión emotiva. Pero antes de que pudiera retirarme del todo, la mujer me agarró del brazo con una velocidad alarmante. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué te alejas en cuanto aparezco? Tomado por sorpresa, me quedé congelada y lancé una mirada desesperada a Henry para que me ayudara. Me miró y luego respondió con deliberada calma. Ella es mi perseguidora. La mujer parpadeó, procesando sus palabras. Entonces, ¿ella es mi competencia? Oh, no, no, no. ¿Cómo podría siquiera pensar en competir con alguien como ella? Esta batalla ya estaba perdida antes de empezar. Ambos giraron sus miradas hacia mí y pude sentir el peso de sus miradas presionándome. Reuniendo toda la compostura que me quedaba, forcé una sonrisa rígida. La mujer frunció el ceño. ¿Por qué no dices nada? No tenía idea de cómo responder, así que solté lo primero que me vino a la mente. Creo que eres realmente bonita. Ella hizo una pausa y parpadeó confundida. ¿Bonito? ¿Estás tratando de decir que soy intimidante como tu rival? Notando la leve hostilidad en su expresión, rápidamente le agarré el brazo en lo que esperaba que fuera un gesto amistoso. No, lo has entendido todo mal, preciosa. A ti te gusta el señor Collins y a mí me gusta el señor Collins. Eso nos convierte en aliados. Sus ojos se abrieron de par en par en un silencio atónito, claramente no esperaba esa respuesta. Se volvió hacia Henry, luciendo completamente perdida. Henry también me miró fijamente, frunciendo el ceño mientras su expresión se complicaba a cada segundo. Su mirada, habitualmente aguda y firme, ahora estaba llena de algo innombrable, como si estuviera luchando con emociones que ni siquiera él podía identificar. Sintiendo que tenía una oportunidad para conquistarla, seguí adelante con entusiasmo. Piénsalo. De los miles de millones de personas que hay en el mundo, tú y yo compartimos un interés tan raro y específico. ¿No es eso, el destino? Ella inclinó la cabeza, ahora completamente desconcertada, su expresión era una mezcla de confusión e incredulidad. Al darme cuenta de que mis esfuerzos no estaban dando resultado, fui un paso más allá. Agarré el brazo de Henry, luego el de ella y los uní con delicadeza. Señor Collins, dije, mostrando mi mejor sonrisa esperanzada. ¿No estás de acuerdo? Los labios de Henry se entreabrieron levemente, como si quisiera decir algo, pero no dijo nada.
En cambio, me miró larga y tranquilamente, con los ojos ensombrecidos por emociones que no pude descifrar. Mientras tanto, la mujer me miró como si yo estuviera hablando en un idioma extranjero. Luego, tras una larga pausa, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Henry y le dio una palmada en el hombro. Henry, ella es única, dijo, con la voz llena de resignación. No puedo ayudarte con esto. Estás solo. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Después de despedir a la hermosa mujer, Henry y yo nos quedamos allí en un silencio incómodo. Él fue el primero en hablar, vamos. Como era mi primera cita, no tenía idea de lo que estaba haciendo y dejé que Henry tomara la iniciativa. Él sugirió tomar un café, así que obedientemente fui a hacer fila. Mientras esperaba, de repente una mujer se interpuso frente a mí sin decir palabra. Le recordé cortésmente que no se colara en la fila, pero ella me miró con el ceño fruncido y me acusó de ser irrespetuoso. Incluso parecía dispuesta a gritar y llamar la atención de los transeúntes para darme una lección. Efectivamente, su conmoción atrajo a algunos espectadores curiosos. Decidí que no valía la pena molestarme y simplemente me tapé la boca. Después de todo, yo era el siguiente en la fila de todos modos. Justo cuando la mujer estaba a punto de empezar a gritar, sentí una mano posarse en mi hombro. Al girar la cabeza, encontré a Henry parado detrás de mí. Su alta figura proyectaba una sombra que instantáneamente me hizo sentir protegida. Se acercó más, su presencia era imponente, y le lanzó una mirada fría y de advertencia a la mujer. Ella se quedó congelada bajo su mirada, visiblemente sorprendida, y rápidamente cerró la boca. Entonces Henry se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. ¿Por qué no dices nada?, preguntó, suavemente. Miré a la mujer y respondí lentamente. Mi mamá dice que no hay que discutir con gente maleducada. Ganar no es honorable y perder es aún más vergonzoso. Henry se rió entre dientes y extendió la mano para colocar un mechón de cabello detrás de mi oreja. Conmigo aquí no perderías. Sus dedos rozaron mi piel, dejando un calor fugaz, y de repente sentí que mi cara se calentaba sin razón alguna. La mujer, visiblemente nerviosa, salió furiosa con la cara roja como un tomate. Henry y yo tomamos nuestros cafés y nos dirigimos al cine, donde compramos un balde de palomitas de maíz. Le pregunté educadamente, ¿qué película deberíamos ver? Se frotó la barbilla pensativamente y preguntó, ¿a las chicas no les gustan las películas de terror? ¿Películas de terror? ¿Es eso una realidad? Me quedé en blanco por un momento, y cuando recuperé la conciencia, él ya había comprado 2 entradas para una película de terror. ¿Está bien?, preguntó. Claro, está bien. Respondí. Las películas de terror, lo admito, tienen una manera de ir directamente al grano. Apenas 10 minutos después, la cara de un niño se convirtió en algo sacado de una pesadilla. En la fila de adelante, una chica se inclinó hacia su novio, sus cabezas prácticamente pegadas. Ella jadeó suavemente, se cubrió la cara y se enterró en su pecho. Henry me miró de reojo y luego volvió su atención a la pantalla. No pude evitar la sensación de que él estaba esperando algo. Pero yo seguí comiendo palomitas de maíz, completamente imperturbable. Cada vez que aparecía una escena aterradora, Henry se movía sutilmente en su asiento, como si estuviera esperando que yo reaccionara. Hacia el final de la película, finalmente se inclinó más cerca y susurró, ¿no tienes miedo? Mi cerebro trabajó horas extras. Si dijera que no, ¿se sentiría innecesario? Entonces, dramáticamente, solté un pequeño grito, agarré su brazo y fingí temblar. Tengo tanto miedo, grité. Henry me miró con la exasperación escrita en todo su rostro. Más tarde esa noche, de regreso a casa, Henry me envió un mensaje. Emily, creo que me estás mintiendo. Mi corazón dio un vuelco. Oh, no, ¿qué quiere decir? Fingiendo inocencia, respondí, ¿sobre qué mentiría? Su respuesta fue rápida. En realidad no te gustó, ¿verdad? No te pusiste celoso ni a la defensiva cuando viste a esa mujer hoy. No tuviste miedo durante la película, ni siquiera en las partes de miedo. No te aferraste a mí ni una sola vez. No te importo en absoluto. Solo estás fingiendo, ¿no? Este hombre era muy exigente. Conteniendo mi frustración, escribí, entonces, ¿cómo puedo demostrarte mi sinceridad? Él no respondió de inmediato. Media hora después, recibí 2 mensajes nuevos. ¿De verdad tengo que deletrearlo? Eres un mentiroso sin corazón. Si hubiera sabido que sería tan difícil,
no lo habría confesado en primer lugar. Apareció otro mensaje. Terminemos con esto. No me hables más. Bueno, está bien entonces. Honestamente, de todos modos me costó mucho encontrar la manera de responder. Y ahora me había dicho directamente que no hablara con él. Perfecto. Al día siguiente, Henry no apareció para recogerme para ir al trabajo. No lo pensé demasiado y continué con mi trabajo diario como un buen empleado. Pero Jack se dio cuenta rápidamente. Emily, ¿por qué no viniste hoy con el señor Collins? ¿Cómo puedo saberlo? Él fue quien me dijo que no le hablara más. Sin saber cómo explicarlo, solté una risa incómoda y esquivé la pregunta. Afortunadamente, Jack no me presionó más. Se encogió de hombros y se fue a imprimir algunos materiales para la reunión. En la reunión del equipo. En el momento en que Henry entró en la habitación, su aura era absolutamente opresiva. Incluso antes de sentarse, toda la sala estaba llena de tensión. Los directivos que tenían previsto presentarse de repente se mostraron rígidos e inquietos. El señor Collins no parece estar de buen humor hoy. Susurró uno. Genial, definitivamente nos están regañando, murmuró otro. El desempeño de nuestro departamento fue pésimo la semana pasada. Estoy condenado, suspiró un tercero. Me encogí en mi rincón, intentando hacerme lo más invisible posible. Pero podía sentir su mirada moviéndose hacia mí cada pocos minutos, aguda y pesada. Fue como si me estuviera observando un depredador y mis nervios se erizaron bajo ese peso. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué siento como si Henry me estuviera mirando fijamente? Los dos primeros gerentes revisaron sus informes y Henry no pronunció una palabra. Simplemente apoyó la barbilla en la mano, con el rostro frío e ilegible. Luego fue el turno del departamento de marketing, y su informe requirió la aportación de Henry. El gerente, Dennis, llamó su nombre varias veces. Señor Collins, ¿qué piensa? No hay respuesta. La frente de Dennis empezó a brillar de sudor. Parecía que iba a llorar mientras tartamudeaba. Señor Collins, ¿qué opina, señor? Finalmente, Henry rompió su silencio. Soltó una risa fría, golpeó la mesa con la tapa de su bolígrafo y luego, mientras todos lo observaban, pronunció una única palabra cargada de veneno. Rompecorazones. La habitación se congeló. Dennis saltó visiblemente, sorprendido por el repentino estallido. Todos los colegas que habían estado agachados y encogidos de hombros inmediatamente se pusieron firmes, despertados por su curiosidad. Casi me ahogo con el aire, manteniendo la cabeza baja, fingiendo ser parte del mobiliario. Henry pareció darse cuenta de su desliz. Parpadeó como si saliera de un trance, se enderezó y apoyó ambas manos sobre la mesa. El informe de Dennis está bien. Lo aceptaremos. Se levanta la sesión. Los gerentes exhalaron colectivamente, claramente aliviados de escapar de su actitud gélida. Pero el daño ya estaba hecho. La oficina estaba repleta de chismes tan pronto como terminó la reunión, y los compañeros de trabajo especulaban sobre el arrebato críptico de Henry. En cuanto a mí, hundí la cabeza y traté de volverme invisible. Jack, sin embargo, tenía otras ideas. Se lanzó hacia mi escritorio, prácticamente vibrando de alegría. Vaya, Emily, te has superado. Le tapé la boca con la mano. No. Te atrevas. Me apartó los dedos con un brillo travieso en los ojos. Oh, lo vi claro como el día, dijo con aire de suficiencia. ¿Ese comentario de rompecorazones? Definitivamente te estaba mirando cuando lo dijo. Estaba demasiado mortificado para responder, así que hice lo único que podía hacer, hacerme el muerto. Parecía como si Henry estuviera de mal humor. ¿Algún informe de aprobación con mi nombre? Se negó a firmar directamente. Cuando llevé los documentos a su oficina, se cubrió los ojos con el brazo y se quejó. Déjalo y vete. No quiero verte. Por mí está bien. Pero cuando le pedí a otra persona que me entregara los archivos, no los aceptó. En lugar de eso, hizo que mi colega regresara con el mensaje, dígale a Emily que los traiga ella misma. Me quedé sin palabras. Este extraño enfrentamiento continuó durante una semana, hasta que llegó el día de formación de equipos de la empresa. Con la esperanza de evitar a Henry, solicité permiso. Mi solicitud fue rechazada. La nota de rechazo decía, este evento es de gran importancia. Si insistes en no asistir, perderás tu bono de fin de año. Bueno,
supongo que no tuve más remedio que ir. El día del evento de formación de equipos, deliberadamente me demoré y llegué tarde. Desafortunadamente, mi tardanza no pasó desapercibida y mis colegas insistieron en que tomara una bebida como castigo. Bajo su atenta mirada, lo bebí de un trago, pero cuando dejé el vaso, sentí la mirada ardiente de Henry ardiendo en mí, tan intensa que casi me atraganté. En medio de las risas y las burlas, finalmente encontré un asiento y traté de integrarme. El parloteo y el tintineo de las copas en la mesa no tardaron en hacerse más fuertes. Todos se turnaron para brindar por Henry, uno por uno. No pasó mucho tiempo antes de que sus mejillas se sonrojaran de un rojo intenso por el alcohol. Por alguna razón inexplicable, comencé a sentirme preocupado. Para distraer al grupo, sugerí jugar a un juego. Mi propuesta fue recibida con gran entusiasmo. El juego elegido fue Yo Nunca, pero con un toque diferente, implicaba doblar los dedos y, por supuesto, beber más. El juego rápidamente se convirtió en una oportunidad para chismes. Uno de mis colegas, que ya se había confesado con Henry antes, sonrió triunfante y dijo: «Me gusta alguien aquí esta noche». La mesa estalló en gemidos y risas mientras casi todos doblaban un dedo. No lo hice. Después de todo, ya se lo había confesado a Henry, así que más valía seguir con el acto. Pero cuando llegó el momento de contar los dedos, alguien se quedó sin aliento. Espera, ¿por qué el señor Collins no movió un dedo? Toda la mesa se giró para mirar a Henry al unísono. Sus mejillas estaban sonrosadas y sus ojos, habitualmente agudos, se habían vuelto nublados por el alcohol. Bajo el peso de las miradas curiosas de todos, murmuró, arrastrando ligeramente las palabras: «Porque la persona que me gusta, también está aquí». La mesa quedó en silencio durante medio segundo antes de estallar en caos. «De ninguna manera. Eso es enorme». «¿Quién es?» «Señor Collins, suelte la sopa». Henry simplemente negó con la cabeza, negándose a decir una palabra más. Pero en ese momento, su mirada desenfocada pareció detenerse en mí. Mi corazón dio un vuelco, aunque rápidamente descarté ese pensamiento. La mesa vibraba de emoción y las especulaciones volaban de un lado a otro. Henry, sin embargo, permaneció en silencio y no dijo ni una palabra más. Al final del partido, todos estaban completamente borrachos. Justo cuando estaba a punto de escabullirme y dirigirme a casa, Jack me llamó. «Emily. ¿No eras tú la que siempre viajaba con el señor Collins? Debes saber dónde vive». Me giré horrorizada. ¿Qué? Jack, mientras luchaba por sostener a un Henry muy borracho, me guiñó un ojo como si su vida dependiera de ello. «¿Qué tal si lo llevas a casa?» Tenía preparada una excusa para negarme, pero nuestro supervisor intervino y asintió con aprobación. «Creo que es una gran idea». Antes de poder protestar, la mayoría de mis compañeros de trabajo ya se habían dispersado, dejándome mirando el desastre que tenía delante. Henry, claramente fuera de sí, tenía los ojos apenas abiertos. Extendió la mano y me rodeó el cuello con un brazo, murmurando: «Quiero ir a casa». Suspiré con resignación y paré un taxi. Afortunadamente, Henry estaba lo suficientemente coherente como para dar su dirección y yo se la transmití al conductor. En el asiento trasero, Henry se apoyó en mí, con su cabeza apoyada en mi hombro mientras parpadeaba perezosamente. Sintiéndome incómoda bajo su mirada, traté de apartarlo. Pero él se resistió, presionando obstinadamente su peso sobre mi hombro. «Con un pequeño puchero», dijo. «Emily, ¿por qué eres tan lenta?» Fruncí el ceño. «¿Lento en qué?» Con una expresión vagamente dolida, comenzó a contar con los dedos. «¿Por qué? Cuando te dije que no me hablaras más, en realidad dejaste de enviarme mensajes». Me quedé congelado. Continuó, con voz suave y llena de reproche. «Solo necesitaba que dijeras algo para hacerme sentir mejor. Pero no lo hiciste. No fuiste tú quien se confesó primero». Su voz se hizo cada vez más baja hasta que apenas pude distinguir las palabras. Sintiéndome nervioso, bajé la ventanilla para refrescarme la cara, que se estaba calentando, no solo por el alcohol. La casa de Henry estaba en un barrio exclusivo, de esos que parecían más un resort de lujo que una zona residencial. Prácticamente lo arrastré hasta la puerta principal, con su cabeza todavía apoyada en mi hombro. Su cálido aliento me hizo cosquillas en la oreja y me hizo retorcerme. «Hueles a alcohol», murmuré, intentando alejarme de él. Al parecer, eso no le sentó bien.
De repente, sentí que su peso se levantaba de mí y cuando me giré para mirar, Henry estaba de pie, luchando por mantener los ojos abiertos, pero muy alerta. Esto no es alcohol, declaró con una mirada desafiante. Es esencia masculina. Su inesperada seriedad me tomó tan desprevenida que me eché a reír. Bien, bien, dije, haciéndole pasar. Esencia masculina. Una vez que lo empujé dentro de la casa, Henry de repente se giró para mirarme. Parpadeó, intentando enfocar los ojos, como si estuviera tratando de decir algo importante. Antes de poder darme cuenta de lo que estaba haciendo, sentí sus manos alrededor de mi cintura. Con un movimiento suave, me acercó más y me guió hacia el sofá cerca de la puerta. Tropecé y caí hacia atrás, Henry me siguió. Me sujetó debajo de él, su aliento cálido contra mi oído mientras susurraba. La esencia masculina no se puede oler. Hay que probarlo. Antes de que pudiera reaccionar, ahuecó mi rostro entre sus manos y se inclinó. Sus labios capturaron los míos, su beso teñido de la amargura del alcohol y un toque inesperado de dulzura. Me quedé congelado, con la mente en blanco mientras el tiempo parecía detenerse por un momento. Luego, cuando finalmente recuperé el sentido, lo empujé y salí corriendo de la casa. No pude dormir. Dando vueltas en la cama toda la noche, mi mente estaba plagada de escenas vívidas e indescriptibles cada vez que cerraba los ojos. Sintiéndome completamente sola y desesperada por alguien con quien hablar, tomé la cuestionable decisión de enviarle un mensaje de texto a mi mamá. Mamá, te extraño. Gran error. A la mañana siguiente, me bombardearon con sus llamadas. Emily, ¿cuál es el significado de tu mensaje en mitad de la noche? ¿Ves? Por eso te dije que no te fueras de casa y te mudaras a otra ciudad a trabajar. Ahora estás completamente sola, ¿no? Si te hubieras quedado en casa, al menos tendrías alguien con quien hablar cuando estás molesto. Tienes que empezar a salir con alguien. Necesitas una pareja que te apoye. Me arrepentí instantáneamente de haberte acercado. Cuando traté de poner excusas para evitar la cita a ciegas, se puso tan nerviosa que amenazó con volar y arrastrarme aún a ella misma. Al no tener otra opción, acepté de mala gana. La fecha se programó antes de lo que me hubiera gustado, y llegar a tiempo después del trabajo sería demasiado tarde. Queriendo ser puntual por cortesía básica, le pregunté a mi gerente si podía salir un poco antes. Afortunadamente, comprendió y aprobó mi solicitud. La cita se fijó en un restaurante de lujo. Mi cita, un joven bien parecido llamado Jai, supuestamente era un ejecutivo de alto rango en alguna empresa, un verdadero joven prometedor. Me acercó la silla y me entregó el menú con educada cortesía. Tenía que admitirlo, parecía un candidato de gran calidad. Pero, él no era mi tipo. Mientras hojeaba el menú, comencé a pensar en excusas para poder decepcionarlo gentilmente. Jai notó mi vacilación y habló amablemente. Siéntete libre de pedir lo que quieras. No soy exigente. Le di una sonrisa educada y pedí algunos platos sencillos. Mientras esperábamos la comida, él tomó la iniciativa de mantener la conversación, manteniendo el ambiente animado y agradable aunque yo apenas contribuí. Por cierto, señorita Emily, ¿hay algún tipo específico de hombre que le atraiga?, preguntó casualmente. Asentí reflexivamente. Supongo que sí. Fue la oportunidad perfecta para inventar algo como una forma educada de rechazarlo. Pero mientras pensaba qué decir, inexplicablemente la cara de Henry apareció en mi cabeza. Sin pensarlo mucho, comencé a describir a Henry. Alguien alto, guapo, con un comportamiento un poco tranquilo, pero bastante adorable cuando es terco. Perdido en mis cavilaciones, no noté ningún destello en la expresión de Jai. De repente se levantó y saludó a alguien detrás de mí. Señor Collins. Me quedé congelado. Al darme la vuelta, vi a Henry parado allí, mirándome directamente con una expresión que solo podía describirse como amenazante. Emily, dijo, con un tono helado. Me dijiste que tenías un asunto familiar que atender y que necesitabas salir temprano del trabajo. ¿Resultó que era para una cita? ¿Qué? No le había dicho nada sobre salir temprano. ¿Cómo lo supo siquiera? Por un momento, fue difícil saber quién estaba más incómodo, Jai o yo. Pero una cosa estaba clara, la situación rápidamente se volvió surrealista cuando Henry decidió unirse a nuestra cita. Sí, únete. Después de explicarle apresuradamente que no estaba en una cita, sino que simplemente me encontraba con un amigo, Henry acercó una silla y se sentó a mi lado. Si ese es el caso, no te importa que me una, ¿verdad?
Me reí a carcajadas y miré desesperadamente a Jai, pidiendo ayuda. Por supuesto que no. No hay problema. Jai, que parecía tener cierta relación profesional con Henry, no se opuso. De hecho, parecía extrañamente resignado a todo el asunto. Para mi consternación, la conversación giró hacia Henry. Jai comenzó a recordar un acuerdo comercial del pasado en el que casi habían colaborado pero que nunca concretaron. Habló de la decisión de Henry, de su liderazgo con mano de hierro y de su capacidad para tomar decisiones difíciles, cantando esencialmente sus alabanzas a los cielos. Sin embargo, la expresión de Henry durante la cena parecía todo menos natural. Aún así, no le di mucha importancia y decidí terminar la comida sin hacer una escena. Después de cenar, Jai amablemente se ofreció a llevarme a casa. ¿Dónde vive usted, señorita Emily?, preguntó con una sonrisa educada. Antes de que pudiera responder, Henry intervino casualmente. La dejo todos los días. Me ocuparé de ello hoy también. Jai parpadeó con incredulidad. ¿La dejas todos los días? Henry asintió, tan tranquilo como siempre. Así es. Jai quedó completamente atónito, su rostro era una mezcla de confusión y comprensión. Sin darle oportunidad de recuperarse, Henry tomó mi brazo y me condujo hasta su auto. A través de la ventana, pude ver a Jai todavía de pie allí, luciendo como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Y con eso, Henry y yo nos marchamos, dejando atrás a Jai y los restos de mi fallida cita a ciegas. En el auto, mantuve la cabeza gacha, sin atreverme a mirar a Henry. No sabía qué estaba pensando y no quería saberlo. La pregunta que me había mantenido despierto toda la noche, la que todavía no podía responder, ahora se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Henry conducía en silencio, con los labios apretados formando una fina línea. La atmósfera en el coche era tan tensa que parecía que iba a estallar en cualquier momento. De repente, giró el volante y se detuvo en un callejón tranquilo, deteniendo el coche. Apreté con fuerza el cinturón de seguridad, sin apenas atreverme a respirar. Henry se volvió hacia mí, con su mirada penetrante. Me hice el muerto. Entonces él llamó mi nombre. Emily. ¿Ese sí? No puedo contenerlo más. ¿Qué? Me rindo. Tú ganas. Parpadeé, completamente sorprendido. Henry extendió la mano para desabrocharse el cinturón de seguridad. Sabía desde el principio que tu confesión no era genuina. Mi respiración se entrecortó. Me dije a mí mismo que dejaría que me persiguieras, complaciendo mi propio deseo egoísta. Incluso si no hablabas en serio, pensé que podía tomar la iniciativa y hacer que funcionara de alguna manera. Incluso traté de hacer pequeños juegos para llamar tu atención. Pensé que, si actuaba mal, tal vez te preocuparías más por mí. Hizo una pausa y bajó la voz como si estuviera dejando al descubierto una parte de sí mismo que habitualmente mantenía oculta. Pero no puedo esperar más. En el momento en que te vi en esa cita a ciegas, me di cuenta de que estaba perdiendo la cabeza al pensar en que estuvieras con otra persona. Mi cabeza daba vueltas y sus palabras caían sobre mí en oleadas. Henry extendió la mano y tomó la mía, su agarre era cálido y firme mientras me miraba a los ojos con una intensidad que parecía que podía quemarme. Emily, te lo pregunto en serio, solo esta vez. ¿Tengo alguna oportunidad de perseguirte? Había algo casi mágico en su mirada, como si me estuviera atrayendo hacia sí, lenta e irresistiblemente. Decir que no me conmovió sería mentir, pero no estaba segura de si era el miedo a que me lastimaran, la idea de ser vulnerable a alguien que estaba tan fuera de mi alcance o algo completamente diferente lo que hizo que mi corazón vacilara. Quizás fue todo. Pero la verdad era que, desde el momento en que apoyó su cabeza en mi hombro y dijo suavemente mi nombre, ya había comenzado a enamorarme de él. Y ahora, ya no había vuelta atrás. La tensión en el auto estaba en su punto máximo cuando la llamada de mi mamá nos interrumpió de repente. Antes de que pudiera siquiera saludarla, ella comenzó a despotricar. Emily. Eres increíble. Harías lo que fuera para arruinar una cita a ciegas perfecta, ¿no? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No puedo relajarme sabiendo que estás sola. Tienes que casarte lo antes posible. El volumen no era especialmente alto, pero en el silencio encerrado en el coche, sonaba especialmente áspero. Dudé por un momento antes de interrumpirla a mitad de su discurso. Mamá, ¿podrías ayudarme a disculparme con el señor Jai? Ella se erizó y su tono subió bruscamente. ¿Disculpas? ¿Es ese realmente el problema aquí? Miré a Henry.
Su expresión seguía siendo indescifrable, aunque sus ojos se dirigieron hacia mí con interés. Aclarándome la garganta, respondí. Por supuesto que debo disculparme. Debería haber sido más claro desde el principio. Pero, últimamente he estado discutiendo con mi novio y él me vio en mi peor momento. Me siento fatal por haberlo puesto en esa situación. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado de la línea. Entonces la voz de mi madre se elevó de nuevo, esta vez casi como un chillido. ¿Novio? ¿Tienes novio? ¿Quién? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué no me lo has dicho? Me volví para mirar a Henry, que todavía parecía congelado por la incredulidad, y respondí cada pregunta con calma. Él es mi jefe. Su nombre es Henry. La máscara estoica de Henry finalmente se quebró y un destello de emoción cruzó su rostro. Sus ojos se abrieron y me miró como si buscara una confirmación, como si necesitara saber que no estaba bromeando. Me acerqué y tomé su mano, que se movía inquietamente, y la sostuve con firmeza. No te lo dije antes porque recién empezamos a salir, continué por teléfono con voz firme. Después de un largo intercambio lleno de más preguntas y algunas aceptaciones renuentes, mi madre finalmente lo dejó pasar y colgó. Tan pronto como terminé la llamada, me volví hacia Henry. Sus ojos brillaban de alegría y su rostro prácticamente irradiaba incredulidad y euforia. Sus cejas se alzaron y abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, lo interrumpí. Tengo una pregunta más. ¿Qué? Preguntó todavía un poco aturdido. ¿Cuándo empezaste a gustarme? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Por un momento, realmente pareció tímido. Se rascó la cabeza y apartó la mirada de la mía. Eso es un secreto. Luego, con una leve sonrisa, añadió suavemente. Te lo diré cuando estemos casados. Henry y yo nos habíamos embarcado en un romance secreto en la oficina. ¿Por qué secreto? Porque no estaba preparada para el drama que supondría hacerlo público. Pero Henry... era terrible para mantener las cosas en secreto. Él encontraba cualquier excusa para pasear por la oficina, pasando por mi escritorio al menos 8 veces al día, fingiendo inspeccionar mi trabajo. Y tampoco lo hizo de forma sutil, se quedó demasiado tiempo, me miró de reojo y me guiñó el ojo con picardía. Fue un milagro que nadie se hubiera dado cuenta. Cada vez que venía, lo miraba con desesperación y le rogaba en silencio que bajara el tono. Pero Henry, siendo Henry, ignoraba mis súplicas, y su sonrisa solo se ampliaba mientras coqueteaba descaradamente. Entonces, en un esfuerzo por evitar sospechas, desarrollé una estrategia. Cada vez que él aparecía, yo me escabullía casualmente al baño. Efectivamente, cuando regresara, él ya no estaría, aunque no sin dejarme un regalo de despedida en forma de mensaje. Un día, regresé de una de mis escapadas estratégicas al baño y encontré a un colega esperándome. Henry te quiere en su oficina, dijeron. Suspirando, fui de mala gana, preparándome mentalmente. Cuando entré, Henry estaba sentado erguido en su silla y lucía inusualmente serio. ¿Qué pasa?, pregunté con cautela. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que sostenía, una nota adhesiva de mi escritorio. En concreto, aquel en el que escribí un mantra motivacional para mí: trabaja duro hoy para tener más posibilidades de conseguir una cita de fin de semana con un joven apuesto. Oh, no. Me lancé hacia adelante y le arrebaté la nota adhesiva de la mano. ¿Quién escribió esto? Es indignante. Totalmente inapropiado, dije, fingiendo estar indignada. Henry, con los labios crispados por una risa apenas contenida, se unió a mi diatriba simulada. Exactamente, Emily. Totalmente inapropiado. Trituré la nota en pedazos y la tiré a la basura. Esto es vergonzoso. Como empleado de Collins Enterprises, me aseguraré personalmente de que se aborde este tipo de comportamiento. Pero antes de que pudiera fingir más indignación, Henry me sentó en su regazo con un movimiento rápido. Absolutamente no, murmuró con voz baja y juguetona. Nadie tiene derecho a regañar a mi amor. Mis mejillas ardían cuando él sonrió maliciosamente, inclinándose más cerca. Un beso estará bien. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Henry me dio un beso rápido en la mejilla, luego en los labios, esta vez con un mordisco burlón. Me quedé sin palabras y mi rostro se puso escarlata. Henry, tú. Pero antes de que pudiera regañarlo, se inclinó de nuevo y su sonrisa traviesa me desarmó por completo. Cuando salí de su oficina, todavía nervioso, Henry me entregó un expediente. Estudia esto con cuidado,
dijo con una sonrisa cómplice. Todavía aturdido, tomé la carpeta y salí, solo para que una nota adhesiva cayera al suelo tan pronto como pisé el pasillo. Me agaché para recogerlo, me picó la curiosidad. La nota decía: estoy en mucho mejor forma que cualquiera de esos otros muchachos. Solo piensen en mí. Mi corazón dio un vuelco cuando de repente un colega se inclinó a mi lado. Emily, ¿qué estás mirando?, preguntaron, mirando con curiosidad la nota adhesiva. Entré en pánico, lo arrugué hasta convertirlo en una bola y tartamudeé. Nada. No podía dejar de pensar en la descarada nota adhesiva de Henry y estaba decidido a vengarme. Cuando un colega me pidió que preparara los materiales para una próxima reunión, vi mi oportunidad. Deslicé una nota adhesiva entre los documentos de Henry. No podía esperar a ver su reacción cuando lo abrió durante la reunión. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Los documentos que recibió Henry debían ser fotocopiados y distribuidos a todos los asistentes. Y el colega encargado de copiarlas también incluyó mi nota adhesiva. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. En la reunión, el gerente abrió con confianza su carpeta, listo para presentar. Pero tan pronto como vio el contenido, su boca se congeló a mitad de la frase y lentamente la cerró de nuevo. Sus pequeños ojos se abrieron con incredulidad. Al notar su reacción, todos los demás comenzaron a hojear sus propias carpetas. Yo también lo hice. Y allí estaba, mi nota impresa, mirándome fijamente. Como el señor Collins afirma que está en muy buena forma, lo comprobaré yo mismo esta noche. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban las palabras. Las expresiones iban desde la sorpresa hasta la diversión apenas disimulada, mientras yo permanecía congelada, con la cabeza enterrada entre las manos, deseando poder desaparecer. Henry, por otro lado, se frotó la barbilla, claramente conteniendo la risa. Después de la reunión, Henry llamó a todos mientras se preparaban para partir. Levantando su carpeta, habló con expresión seria. Una última cosa. Estas carpetas deben permanecer en la sala de reuniones. Nadie puede llevárselas a casa. Y los contenidos, acordamos todos no discutirlos. Hizo una pausa y una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras agregaba: mi esposa es un poco tímida. Por favor, traten esto como un asunto privado entre nosotros. ¿Podemos hacerlo todos? Si no me mortificaba antes, ahora sí. Pero antes de que pudiera procesar la vergüenza, un colega atrevido habló. Por supuesto. Después de todo, la esposa del señor Collins es nuestra futura jefa. Otro se unió. Sí, tenemos que protegerla. Es la señora de la casa. Esto desencadenó una ola de acuerdo. Exactamente. ¿Recuerdas aquella reunión en la que el señor Collins nos dejó en paz porque su esposa no estaba de buen humor? El ambiente ha mejorado mucho últimamente, definitivamente el romance está en el aire. Por supuesto. Para apoyar al señor Collins, protegeremos a su esposa. Antes de darme cuenta, todo el mundo estaba cantando. Protejan a la esposa del jefe. Protejan a la esposa del jefe. Cuando me mudé a la nueva casa de Henry, encontré una foto vieja en su mesita de noche. Mostraba a un niño regordete de pie junto a una niña brillante y alegre. Cuando Henry salió del baño, envuelto holgadamente en una toalla, me sorprendió mirando la foto. Se acercó, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y sonrió. ¿Y entonces? ¿Te acuerdas ahora? Lo miré con incredulidad. Ese niño gordito, ¿eras tú? Henry levantó una ceja, sonriendo. Ya no estoy gordito. Ahora tengo la complexión de un tanque. Entonces, cuando dijiste que me lo dirías después de casarnos, ¿fue porque tenías miedo de que me echara atrás? Después de todo, ese niño regordete solía molestarme sin parar. Henry negó con la cabeza y su expresión era suave. No, no me preocupaba eso. Solo quería ver cuándo finalmente lo recordarías. Luego me presionó contra la cama, con fingida indignación en su voz. ¿Quién iba a pensar que me olvidarías por completo, pequeña cosa sin corazón? Esquivé sus labios mientras se acercaban y lo miré con los ojos entrecerrados. Entonces, ¿todo esto era parte de tu plan? Henry asintió sin dudarlo, luciendo orgulloso de sí mismo. Por supuesto. Hace mucho tiempo que quiero casarme contigo. Fingiendo indiferencia, me di la vuelta y me enterré bajo la manta. Después de un momento, lo oí suspirar suavemente. Esta vida es demasiado corta, murmuró. Mi corazón se conmovió ante sus palabras.
Tenía razón, la vida es fugaz y debemos apreciar cada momento con quienes amamos. Justo cuando estaba a punto de sacar la cabeza para consolarlo, suspiró de nuevo. Realmente espero que podamos estar juntos en la próxima vida también. No pude evitar reírme mientras me arrastraba hacia sus brazos. Mirándolo a los ojos, le dije con una sonrisa. Los seremos. Y siempre seremos felices juntos.